Recientemente hubo un hecho de verdad muy controversial en el que un ciudadano de Mineral de la Reforma, en particular de la colonia 11 de Julio, acudió a pedir una explicación del por qué no se le daba apoyo para su feria, y por esta sencilla razón fue expulsado de la sala de Cabildo con exceso de la fuerza pública. Sí, claro, de hecho, sí recuerdo, fue viral el tema del video, generó muchísimas opiniones a favor y en contra. Yo le agradezco a la regidora de Mineral de la Reforma, Marlene Puertas, el que esté con nosotros, porque no solamente ha sido este capítulo, pero hoy en este capítulo vamos a hablar de qué ocurrió. Queremos conocer tu versión de este ciudadano que fue sacado pues de manera un poco no muy apropiada por parte de la Policía Municipal. Y pues yo creo que es importante que los ciudadanos conozcan, ¿no?, todas las versiones, y en esta ocasión queremos escucharte, regidora. Claro, pues existe la versión oficial, ¿no? Pero nadie me ha venido a preguntar a mí, eres el primero que se interesa por saber realmente qué es lo que pasó, ¿no? Bueno, pues terminamos esa sesión, ya nos salíamos, fue una sesión muy normal. Sin embargo, antes de que termináramos, accesó una persona, un vecino de la colonia 11 de Julio, nos pidió de manera muy correcta a la asamblea, y está en la grabación de la sesión, no estoy mintiendo. Nos pidió de manera muy correcta que si se podía dirigir a la asamblea, cosa que sucedió, se le dio la oportunidad de hablar. El señor empezó a exponer y a cuestionar al presidente del por qué no se le había dado acceso a él a participar en algunos diálogos para la organización de la feria de la 11 de julio. Enseguida entraron dos personas, dos mujeres, empezaron a levantar la voz. El señor contestó a cómo estaban levantando la voz estas personas. El secretario y el presidente intervinieron, el secretario general intervinieron pidiendo orden, pidieron una moción de orden. El señor solo pedía que fuera escuchado, ¿no? La verdad es que yo me mantuve pues en una posición de escuchar, no me quería involucrar, y cuando termina el presidente le dice que ya las mesas se habían agotado, el presidente y el secretario se retiran. Yo creo que ahí equivocadamente, porque tú no te puedes retirar de un recinto sin escuchar a un ciudadano hasta comprenderlo y aclararlo y que se vaya contento o que se le dé una respuesta, ¿no? Bueno, se van, entonces en eso las señoras siguen hablando, que se les permita hablar. En ese momento entró una policía, lo quiso sujetar. Les dije, oye, no, ¿por qué lo estás deteniendo? Me dijo, porque tiene una orden de restricción. Y le dije, ¿cuál orden de restricción? Pero tú no la puedes ejercer, o sea, tiene que haber un procedimiento para poder ejercer esa orden de restricción. ¿En contra de quién? No, pues que de la señora, porque hay una demanda. Entonces le pido al señor de la manera más atenta que se retire. Fui la única de los regidores que empezó a intervenir, porque la verdad es que yo vi cómo la policía lo empezó a sujetar y a quererlo jalar, y le dije, a ver, pues el señor ya se va, señor, por favor retírese. De la manera más atenta le pido que se retire para terminar esta situación y después vemos su tema, ¿no? O sea, para que la situación no se agravara. Sin embargo, le dije a la policía, oye, ya déjalo que se retire. Me dirijo con su hijo y le digo, llévate a tu papá, retírense con su gente y que esto se termine. El señor dice, sí, el hijo abraza al papá, ya se iban, y entonces yo me salgo por la parte de abajo de la teleaula y me doy cuenta que están esposando al señor a la salida, cuando el señor ya se iba. Entonces, si me molesto, entro y le digo al policía, oye, ¿por qué lo estás esposando? ¿Cuál es la razón de esposar a un adulto mayor? O sea, ¿en qué momento está? ¿Es que está alterando el orden? No, no está alterando el orden. El señor ya se iba, lo sujetan, lo jalan, se hace el relajo, yo me meto. Una de las policías, y están los videos, me empieza a jalar de la cintura y yo le digo, oye, no me toques, no me toques. Entonces ella agarra y con el uso de su fuerza, porque están entrenadas para eso, con el pecho me empuja y yo me voy para atrás.
Yo me lastimé un brazo y no quise nunca señalarlo nada porque tampoco voy a quedar como víctima. Me avienta, entonces es cuando yo en un instinto de defensa la aviento, ¿no? No la aviento, sino estiro mis manos para hacerla para atrás para que no se me siga aproximando para golpearme. Entonces, en ese momento se perdió el control, Pepe, o sea, fue espantoso. Al hijo lo tiraron, el hijo no estaba haciendo nada, lo esposaron, al señor se lo llevaron, y fue un uso excesivo de la fuerza. Yo entiendo que los policías tienen que hacer su trabajo, pero alguien les da la orden de hacerlo, y ellos lo van a cumplir a cabalidad, no les importa escuchar razones. Ellos solamente ejecutan órdenes, y aquí alguien le dio la orden de detenerlo y llevárselo, y pues son los superiores. Y luego las versiones es de que casi que tú lo habías llevado y no sé qué cosas. Me señalaron que yo lo había llevado, yo no tengo el gusto de conocer al señor, yo no lo recuerdo, yo no. La señora, su esposa, participó con nosotros en la planilla dentro del PAN, pero de verdad que yo no recordaba al señor. O sea, yo lo vi, no sabía que era el señor de la 11 de julio, pero no ubicaba el parentesco hasta después. Dijeron que yo lo llevaba, yo no lo llevé, se lo puedes preguntar y él te va a decir que yo no lo llevé, pero no solo eso, después me acusaron de obstaculizar las funciones de los policías. Yo no los estaba obstaculizando, yo lo único que les pedía es que no lo trataran de esa forma, más aún cuando él ya se iba, y no había ningún motivo para detenerlo, fue un uso de la fuerza excesiva. Después, dicen, es que había medidas cautelares para las señoras que estaban protegiéndolas. Estoy de acuerdo que debemos ser respetuosos de las medidas cautelares, pero no puedes violentar los derechos humanos de una persona para protegerlos de otra. Todos somos iguales y todos tenemos acceso a los derechos humanos. Y aquí, por proteger las medidas cautelares, violaron los derechos humanos de dos personas, de padre e hijo. Pero pues no ha sido el único capítulo de tu desencuentro con el gobierno municipal de Minería de Reforma, de que de alguna manera formas parte por ser regidora. Recuerdo mucho también un capítulo de un vale que le dice a una persona. Pero yo lo que les haría es invitar a nuestros amigos que nos están viendo a que el próximo capítulo nos cuenten esta historia tan paradójica, tan grotesca, de por entregarle un vale a un ciudadano, un vale de gasolina, se armó también otra gran historia. No se la pierdan.